Muy bien, señores estudiantes, muy buenos días. Bien, ya hemos concluido con el tema que tenía que ver con las referencias bibliográficas y el Google Académico. Entonces, vamos a empezar otra vez un nuevo tema acerca de literatura. Lo que nosotros hemos revisado a lo largo de este año lectivo, que es primero de segundo de bachillerato, vamos revisamos obras clásicas, ¿verdad? Teníamos las dos obras clásicas por excelencia que son la Ilíada y la Odisea. Entonces ya vamos a entrar en otra etapa de la literatura llamada el romanticismo. Si bien nos vamos a saltar un poco algunas etapas como el barroco y etcétera, nos vamos a saltar al romanticismo por cuestiones, obviamente, de tiempo. Entonces, unas cositas que aclarar, ya que estamos un poquito adelantados con respecto a la materia es que este tema en particular no va a ir dentro del examen del segundo bimestre. Este ya es un tema exclusivo del tercer bimestre, ¿verdad? Todo el aspecto del romanticismo, tanto internacional como nacional, disculpen, lo vamos a ver para el tercer bimestre, ¿verdad? En el segundo bimestre nos vamos a quedar con lo que tiene que ver con las referencias bibliográficas, la Odisea y punto. Entonces, aspectos generales de los que hablar. La próxima semana vamos a revisar ya cuestionarios previo al examen del segundo parcial, ¿verdad? Del segundo bimestre. Entonces, estar muy atentos la próxima semana que vamos a trabajar de una manera rápida. Si ustedes no entienden algo, pues trabajamos esos ejercicios en clase, pero como siempre, los cuestionarios pues están basados en todo lo que hemos visto a lo largo de la materia. Bien, entonces vamos a hacer una introducción hacia el tema del romanticismo para poder explayarnos con más facilidad las siguientes clases. Entonces, el romanticismo como tal. El romanticismo, vamos a verlo no como una característica o una temática, sino como un movimiento literario. Como tal, el romanticismo pertenece al movimiento artístico. No sé si en las clases de ECA hayan ya conversado un poco acerca de esto, pero es un movimiento artístico general. ¿Qué quiere decir esto con que es un movimiento artístico? Quiere decir que no solamente se ubica dentro de la literatura, sino que también toma parte de muchos otros aspectos, como va a pasar en muchos movimientos literarios que vamos a ver más adelante, ya cuando estén en otro curso, que es como, por ejemplo, el realismo, qué sé yo, bueno, tantos corrientes literarias que hay que ver cuáles se van a abarcar dentro de las etapas de la literatura, ¿verdad? Entonces, la característica es que estas corrientes literarias no solamente se ven desde un aspecto artístico, sino desde varios aspectos. Es decir, vamos a encontrar romanticismo, vamos a encontrar realismo, vamos a encontrar clasicismo, barroco, etcétera, dentro de pinturas, dentro de estatuas, vamos a encontrar dentro, deme un segundo, dentro de la música incluso. Entonces, todos estos aspectos que cubren al arte en general son cubiertos por determinadas características de cada corriente que vamos a estar revisando. En este caso, por supuesto, nosotros nos vamos a fijar mayoritariamente en el romanticismo de la literatura. Ahora, ¿dónde nos ubicamos? Nos vamos a ubicar entre el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, que es donde se ubica mayoritariamente esto del romanticismo. ¿De dónde sale? Prioritariamente nace desde Inglaterra, Alemania y Francia, pero se extiende a nivel mundial. Entonces, ¿de qué vamos a hablar dentro del romanticismo? Y la verdad es que sí me gustaría que ustedes tengan en claro una característica muy particular del romanticismo. Al romanticismo se lo suele vincular exclusivamente con las relaciones amorosas que puede haber entre personajes. Pero el romanticismo es mucho más que eso. Cuando veamos las características del romanticismo de manera general, se van a poder dar cuenta que el romanticismo en sí no es solamente relaciones románticas, sino es más bien la subjetividad de los personajes, es la exploración de los sentimientos humanos. No es solamente el amor que hay entre una pareja, sino el amor que puede haber pues, entre padres, entre hermanos, entre amigos, la interiorización que puede haber dentro de un personaje sin caer en lo filosófico, ojo, sino entre las emociones que podemos tener, nuestra vinculación con la naturaleza, la apreciación de las cosas hermosas y generalmente esta apreciación proviene de la belleza que nos proyecta la naturaleza, el sentimiento de paz que nos genera estar bien con uno mismo, bien con tu entorno, etcétera. Entonces, el romanticismo es más allá que una relación romántica, es
una exploración a través de los sentimientos que pueda llegar a tener una persona. Y no sentimientos románticos, sino familiares, amicales, relación con tu entorno, apreciación de la belleza, apreciación de las costumbres, de las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos con, que resultó ser una corriente muy diversa. ¿Por qué? Porque se enfatiza en la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad no es otra cosa más que ser parcial, tomar una posición o como tú captas al mundo, como tú captas las emociones, porque cada persona es un ser diferente y cada persona capta emociones, sensaciones o toma decisiones en base a sus creencias, a sus experiencias vividas. Entonces, salimos, ¿de dónde salimos? Nosotros salimos de un racionalismo neoclásico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa racionalismo? Que todo se lo piensa con objetividad y con una clara decisión de hacer lo correcto en base a lo que a mí me han enseñado. Aquí no hay opciones de que porque tú eres diferente, tú vas a tomar otra decisión, porque tú eres de otra manera, vas a tomar otro tipo de decisiones, sino que anterior al romanticismo venía esta objetividad con el mundo. Hay que comportarse así porque esto es lo que tengo que hacer y punto. Entonces, salimos de eso para entrar en algo más allá, en explorar las sensaciones humanas, los sentimientos humanos, qué es lo que las personas quieren, qué es lo que las personas desean, qué es lo que las personas sienten, en qué piensan, en qué evalúan sus decisiones, cómo se dejan llevar por sus emociones, sentimientos, impulsos incluso, ¿verdad? Entonces, salimos de la objetividad para entrar en la subjetividad, en el entorno de esa persona y lo que esa persona piensa o aprecia de la vida. Bien, pero ¿de dónde sale todo este movimiento a cargo del romanticismo? El romanticismo no sale de la nada. Previo a eso, nosotros tenemos una etapa llamada el siglo de las luces. Y este nombre toma toma este nombre así porque durante esa época, específicamente el siglo XVIII, se vivió algo que se llamaba como el despertar. Y el despertar o la era de la Ilustración, por eso se llama el siglo de las luces, por ejemplo, en España, o de Enlightenment en Inglaterra, o de Lumière en Francia, pero todos estos nombres van a estar siempre vinculados a esto, a la iluminación, como que salgamos de la oscuridad y vamos a algo mucho más allá, que es el ser humano. Recuerden que estábamos viviendo una época teocentrista. ¿Qué significa teocentrista? Que se centraba todo en Dios, en la religión. Pasamos de esa etapa y estamos ahora en la época antropocentrista. ¿Qué es la época antropocentrista? Cuando el ser humano se pone en la mitad de todo. Si el ser humano es lo más importante y está en el centro de todo, va de la mano con el siglo de las luces porque ahora yo soy lo importante y si yo soy lo importante necesito empezar a conocerme. Entonces, dejo de verme a mí y al resto de la humanidad como seres que tienen que seguir órdenes y esclavizarse a lo que diga otra persona y punto, y comienzo a ser un individuo. Cuando comienzo a ser un individuo, se comienzan a explorar otras formas de artes. De ahí, pues la Revolución Francesa, el siglo de las luces, la educación cambia. Saben que lo más importante es que toda esta revolución que viene de la mano con la Revolución Francesa, con el siglo de las luces y con el romanticismo de la mano, viene también en los proyectos de educación. Hay un autor muy importante que habla acerca de que la educación debe cambiarse. ¿Por qué? Porque antes simplemente se tenía que enseñar esto y punto, se acabó. Pero viene este autor y dice, en esta misma época, en medio de toda esta revolución, que el niño, porque estamos hablando en este caso de la educación proyectada desde el niño, el niño debe ser el centro de todo, debe ser el centro de la educación. No, no son recipientes vacíos a los que hay que ponerle información, sino hay que ver qué necesidades tiene este niño, qué cosas puede abarcar este niño, qué es lo que este niño debe aprender de acuerdo a su edad. Porque a veces querían meterle demasiada información a niños de 4, 5, 6 años y esa información a esos niños nunca la iban a captar porque no estaban preparados mentalmente para recibir determinada información. Entonces, este cambio, esta subjetividad, este antropocentrismo, cambia el mundo por completo. Desde el momento en el que el ser humano comienza a ser un individuo, todo cambia. Entonces, ahora se toma en cuenta a la persona a la que hay que darle arte, a la que hay que enseñarle a vivir, a la que hay que darle
educación, proporcionarle derechos. Por eso, recuerden que uno de los movimientos principales de la Revolución Francesa como tal es darle derechos, es crear una carta de derechos humanos básicos para todas las personas. Y ahí es cuando también se comienza a cuestionar mucho, por eso ya es la parte de la filosofía, acerca de qué tan digna es mi vida en comparación a la monarquía, ¿verdad? Entonces, esos son otros aspectos que no vamos a abarcar, pero lleva ese nombre. ¿Por qué? El siglo de las luces, porque es el momento de luz o de claridad cuando por fin el hombre sale de la oscuridad. Siempre se vincula la religión con la oscuridad, con lo que dicen los monarcas que tenemos que ser para beneficios de ellos. Y entonces en este momento, cuando el conocimiento y la importancia del ser humano llega a nuestra vida, es que se dice que es el verdadero despertar, el momento en el que se ilumina el mundo y por fin pueden ver la salida, por decirlo así. Entonces, ¿qué es el siglo de las luces? Como tal, es un movimiento literario, político, científico, filosófico. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que les acabo de mencionar. No es solamente el arte, no es solamente la música, la escultura, la literatura, es también la educación, como les dije, cuando se prioriza que el contenido que un niño debe recibir debe ser en torno no solamente a su contexto social, sino también a lo que puedes recibir de acuerdo a tu edad. El pensamiento filosófico, como les dije hace un momento, cuando te comienzas a cuestionar por qué la monarquía tiene tanto poder, por qué tiene tanto dinero, por qué me cobra impuestos a mí si yo no hago nada, por qué me cobra impuestos a mí y de qué trabajan ellos. Entonces, todos estos movimientos van de la mano con el conocimiento como tal o el reconocimiento de mi persona como un individuo que tiene acceso a derechos, que tiene acceso a obligaciones, pero que también puede disfrutar de lo mismo que disfrutan otras personas, y que como tal merezco respeto, vida digna, etcétera, etcétera, etcétera. Si te voy a pagar impuestos, entonces tienes que tú darme algo a retribución. Y así sucesivamente. Entonces, todo este movimiento llamado el siglo de las luces viene de la mano de la Revolución Francesa. Y recuerden que la Revolución Francesa va de la mano con este espíritu de otorgar la famosa Carta de Derechos Humanos. ¿Se jugaron muchas cosas alrededor? Sí, pero en este momento para nosotros es importante la Carta de los Derechos Humanos porque vuelve a poner otra vez en consecuencia lo del antropocentrismo. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, porque lo que me interesa de toda esta temática, que ya viene a ser las etapas, las características del romanticismo, las vamos a ver la siguiente clase. No la siguiente, las siguientes, bueno, cuando nos toque, mejor dicho, porque la siguiente semana ya vamos a ver los cuestionarios. Y recuerden que los cuestionarios van a abarcar lo que tiene que ver con la Odisea, eh, y todo lo que tiene que ver con Google Académico y referencias bibliográficas. El romanticismo que estamos empezando a ver, que hicimos una introducción como tal, queda para el tercer bimestre. No hay tarea esta semana porque quiero concluir por lo menos, lo que vimos es una introducción y quiero concluir las etapas, las características del romanticismo y cuando terminemos esa parte de ahí ya vamos a tener la tarea. Entonces, esta semana están libres de tarea, pero ya tengan en cuenta que ya subí el Classroom, todas las abrir los espacios para que ya puedan subir las tareas de los temas pendientes que hemos revisado a lo largo de esta semana. Entonces, ustedes saben que ustedes ya pueden revisar las tareas porque tienen a la mano el cuadernillo, solo necesitaba que yo les abriera el espacio para que pudieran subir las tareas. Por favor, recuerden que hasta el día del examen yo recepto las tareas sobre 10 puntos. Pasado el examen ya las comienzo a recibir sobre 7 puntos. Entonces, por favor, ya trabajemos en eso para que no se les acumule tanta información, ¿verdad? Muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana.